Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior. Hoy nos acompaña el contador Fernando Schettini de la consultora S&A. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, en un momento realmente que se necesita por parte de los especialistas, de los entendidos, que nos expliquen de qué se trata la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, ley número 27541. Hay diferentes aspectos. Vamos paso por paso. Uno es el recargo que se hace a la compra de dólares y que se extiende a varias situaciones. A ver si podemos precisar. Decir, lo más llano posible. Perfecto. En realidad la norma es bastante compleja, tiene luces y sombras, a mi criterio un poquito más de sombras que luces. Aclaramos de entrada que no está reglamentada, que no está reglamentada, obviamente ni siquiera por el Poder Ejecutivo. Bien. Y tampoco por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, eso es muy importante. Pero este es un impuesto novedoso, en realidad el alcance definitivo seguramente lo vamos a estar viendo con la reglamentación. Reglamentación que puede tener algún tipo de sorpresa. ¿Por qué? Porque a partir de ya lo que establece la norma, en forma muy amplia, que es un impuesto del 30% a la compra de divisa para distintos destinos. En algunos casos es atesoramiento, otros casos son servicios comprados en el exterior. La norma también habla de bienes comprados en el exterior. ¿Qué es esto puntualmente? Y ahí la interpretación que se puede dar de la norma es algo bastante más amplio de lo que fue publicitado, que tenía que ver más que nada con el impuesto al turismo, viajes o servicios comprados en el exterior. Pero cuando uno va investigando un poco más finamente la norma, en realidad se habla de compra de divisas con destino a atesoramientos u otros destinos, y también para la compra de servicios y bienes, con lo cual uno podría interpretar que se trata de una devaluación asimétrica. En el caso, por ejemplo, imaginémonos en el marco del comercio exterior, un exportador de servicios, ¿no? Donde tiene que ingresar y liquidar las divisas al tipo de cambio oficial, que está alrededor de los 60, 63 pesos. Pero cuando paga un servicio, que es un insumo para la prestación de su servicio, lo tiene que pagar 82. Claro. Con lo cual... por el recargo. Por este recargo del 30%. Con lo cual, a veces uno reflexiona sobre el aspecto dispositivo de las normas respecto de los títulos que se le ponen, cuando se habla de solidaridad o de reactivación. Y me parece que así como está estructurada la norma, al menos en esto, porque hay un montón de otros aspectos en la normativa, que esto difícilmente lleve a una reactivación. Esto seguramente va a generar una recaudación en el corto plazo, pero que en el largo plazo esto puede ser perjudicial porque, así como en otros ámbitos o en otras disposiciones del comercio exterior, en realidad pueden existir reclamos por parte de los contribuyentes, exportadores o importadores, respecto de algún perjuicio que puedan tener sobre sus compañías. Claro, en este caso claro. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de reactivación, lo que tenemos que dejar en claro es que justamente las empresas que necesiten insumos para su producción van a ver un recargo, van a tener un 30% de recargo sobre el importe que tienen que pagar al exterior. Exactamente. Es lo que se está diciendo. Exactamente. Entonces, acá la norma es muy amplia, muy abierta, da lugar a esta interpretación. No obstante, tendremos que esperar la reglamentación del Poder Ejecutivo para no alarmar, digamos. No. Estamos analizando. No se trata de... Estamos analizando, un análisis normativo. Bien. Esta norma es muy amplia, con lo cual el Poder Ejecutivo puede ser restrictivo
o reglamentar la amplitud que da el legislador. Sí, ¿no? sí. Bueno, otro tema vinculado con el comercio exterior es la tasa de estadística. Exactamente. Habría un aumento de la tasa de estadística y nosotros ya venimos de una situación anterior controvertida en el mismo nivel de alícuota. Exactamente, Contanos, sí, Fernando, sin ir más lejos, digamos acá el problema... aclaremos que, perdón, las importaciones se paga el derecho de importación y la tasa de estadística. El derecho de importación tiene que ver una alícuota por posición arancelaria. Exactamente. Y la tasa de estadística es... Claro, a ver, en la importación hay los tributos al comercio exterior. Exacto. Tiene que ver con el derecho de importación, que es un tributo que surge del Código Aduanero. Sí. Y después hay otros tributos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que surge de la ley del impuesto al valor agregado, que grava la importación. Luego hay regímenes de percepción de ganancias y de IVA que surgen de normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Sí. Además, dentro del Código Aduanero se establece la tasa de estadística. Claro. Esta tasa estadística que no tiene un valor establecido en el Código Aduanero, sino que esto de luego es reglamentado. Sí. En el pasado, allá antes, por la década del 90, en su momento fue del 3%. A raíz de conflictos internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, Argentina la redujo al 0,5% con un tope de $500. Y ahora volvemos al 3%, pero cabe aclarar que ya en el 2019, en mayo, ya la administración del gobierno recientemente saliente, ya también la volvió a aumentar al 2,5% y después la modificó. O sea, acá el problema, cuando hablamos del riesgo país, estamos hablando también de los constantes cambios normativos que esto es, difícilmente se puede hacer un cálculo exacto de cuál es la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Cambian los impuestos en forma constante. Entonces, veníamos de un 0,5%, pasó al 2,5%, ahora pasa al 3% de nuevo. Falta la reglamentación. Claro. Pero no deja de ser una señal preocupante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mayor observación que tiene la tasa estadística? Es que la tasa es la contraprestación por un servicio prestado. ¿Sí? Entonces, imagínate que una importación no sé, que es muy en el comercio exterior, los niveles que se manejan de valor CIF y FOB son muy elevados. Sí, claro. Una importación de $10 millones tendría que pagar $200.000, $300.000 de tasa estadística, que es por el servicio estadística que presta el gobierno. Ahora un servicio estadística tiene un costo de $200.000 o $300.000. ¿Sobre qué base se aplica en la importación? Con lo cual, esto ya fue judicializado. Y los contribuyentes lo que piden es el reintegro de la diferencia con el 0,5%. Un 0,5% es un valor ciertamente razonable. El valor que se calcula, la tasa estadística, es el valor CIF, así como se calculan el resto de los impuestos al comercio exterior. Tasa estadística sobre valor CIF. Si nosotros tenemos un aumento de la tasa de estadística, ¿esto incrementa la base sobre la cual se aplica IVA? Es claramente lo que hace esto, funciona como una barrera digamos, para arancelaria, si se quiere, ¿no? Porque es una traba al comercio. Y esta es la mayor observación que tiene el Estado. O sea, probablemente se logre recaudar esta tasa del 3% por un periodo, pero seguramente van a existir presentaciones judiciales reclamando la devolución a un costo razonable de un servicio de estadística. Claro. Entonces, digamos, en la norma vamos a ver un montón de cuestiones positivas, como decía al principio, luces. Por ejemplo, un régimen muy beneficioso para la regularización impositiva para las pymes. ¿De qué se trata esto, Fernando? Es un régimen exclusivo para pymes. ¿Quedan es exclusivo para las grandes empresas, o sea, todo lo que no sea micro, pequeña y mediana empresa queda fuera de este esquema. ¿Cómo se acredita la condición de pyme? Se hace una certificación en el entorno de la plataforma de la Secretaría de Emprendedores y de la FIP, y se obtiene rápidamente. Bien. Pero la cuestión es que todas las deudas impositivas que hayan vencido el 30 de noviembre de 2019, eso se puede regularizar en un plazo digamos, muy razonable. Para los impuestos generales o puede ser en 10 años, 120 cuotas, o puede ser al contado con una quita de la deuda consolidada del 15%.
Sí. Con lo cual, digamos, este es el aspecto positivo. Lo que preocupa es, más allá de lo del pasado, es lo que viene al futuro. Para el futuro, ¿qué tenemos? La imposibilidad de seguir aplicando plenamente el ajuste por inflación para las empresas, ¿sí? Porque se licúa aún más la posibilidad de que ajusten por inflación sus balances impositivos. Sí. Es un aspecto bastante negativo, que ya tuvo presentaciones judiciales y las va a seguir teniendo, digamos, sí, bajo esta normativa. Luego se dilata también la posibilidad de bajar la alícuota del impuesto a las ganancias al 25%, como ya fue previsto a fines del 2017 en la reforma impositiva del gobierno de Macri. Entonces, acá se difiere la posibilidad de bajar la tasa del impuesto a las ganancias. Es decir, son cambios estructurales muy importantes, pero que en realidad no hacen a conformar un clima de negocios, ¿no? Sí, cambio constante de alícuotas que suben, que bajan. Sí. Brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿en qué quedó lo de bienes personales? Nos quedan temas afuera, así que queda para otra entrevista, pero bueno, bienes personales... Sí, bienes personales es otra cuestión, digamos que... 30 segundos. Que es muy delicado porque en realidad se castiga a todos aquellos que tienen activos financieros en el exterior o compañías en el exterior con una alícuota que se faculta al Poder Ejecutivo para que aumente hasta el 100% de la máxima. La máxima es el 1,25, es decir, que el Poder Ejecutivo la puede llevar al 2,5%, pero ciertamente, como fue legislado, en realidad se quiere atacar temas técnicos muy complejos y la realidad que lo que surge de la norma es algo bastante un híbrido que, de nuevo, lo que va a llevar es a que van a tratar de desbaratar todos aquellos fideicomisos en el exterior que se hicieron en este último tiempo con motivo de estos rumores de que el impuesto iba a ser tan excesivo, y con las normas que surgen de la ley no creo que sea tan fácil, porque se legisló de una forma, creo que no es la apropiada. Bueno, Fernando... Pero es un tema sí, que da quizás para un programa especial. Totalmente. Como siempre nos quedaron temas afuera, así que te comprometo para una próxima entrevista y seguir aclarando todos estos aspectos que son realmente complicados, ¿no? Para los que no son contadores. Muchísimas gracias, gracias a vos, Fernando. Nosotros seguimos todo enero en Mercado por Expertos y ustedes quédense ahí porque sigue más programa en el canal Metro.